Imagina la sensación, despertar una mañana, ir al baño, mirarte al espejo y que la mitad de tu cara simplemente no responda. Uf, Quieres sonreírle a tu reflejo y solo un lado obedece. Se forma una mueca. sí, claro. Intentas cerrar un ojo y el párpado de plano se niega a bajar. Esa experiencia tan súbita y desconcertante es para muchísima gente el inicio de un diagnóstico: parálisis facial. Y ese es justamente el territorio que vamos a explorar a fondo hoy. Tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes que nos permiten, pues, trazar un mapa bastante completo de este trastorno neuromuscular. ¿Ok? Vamos a analizar desde su definición, los distintos tipos que existen, hasta las causas, poniendo un foco muy especial en la más común de todas, la parálisis de Bell. O sea que nuestra misión es entender todo el recorrido. No solo qué es, sino cómo se vive. Vamos a abordar las fases de la recuperación desde ese momento de parálisis total. El momento cero. Exacto, el momento cero hasta que poco a poco reaparece el movimiento. Y vamos a dedicarle tiempo a una de las secuelas más frustrantes, las sincinesias, esos movimientos que aparecen sin que uno quiera. La idea es desmitificarlo todo. Exacto. Y para empezar, la definición base es muy clara. La parálisis facial es la debilidad o parálisis de los músculos de la cara por una lesión en un nervio muy específico, ¿Cuál? el nervio facial, que es el séptimo de los 12 pares craneales. Y ojo, no es algo raro, ¿eh? De hecho, es la parálisis de nervio craneal más frecuente que existe. Ahora, en los materiales que revisamos se hace una distinción que parece fundamental desde el principio. No todas las parálisis son iguales. Se habla de central y periférica. ¿Cuál es la diferencia? Es la primera pieza del rompecabezas, y es crucial. La diferencia está en el origen de la lesión. En la parálisis central, la lesión está aguas arriba, por así decirlo, En el cerebro. en el cerebro o en el tronco cerebral. Lo interesante aquí es que solo se afecta el tercio inferior de la cara y del lado opuesto a la lesión. Y un dato clave es que la persona sí puede arrugar la frente y cerrar el ojo. A ver si entendí. En la central es como si el problema estuviera en la central eléctrica del cerebro, pero los cables que van a la parte de arriba de la cara tuvieran una ruta de respaldo. Es una analogía perfecta, Y por eso siguen funcionando. justo por eso. Y nos dice que la causa es seria. Un accidente cerebrovascular, un tumor. En cambio, en la parálisis periférica, la central eléctrica funciona bien, pero el cable principal que lleva la energía a toda una mitad de la cara está dañado. Se dañó en el camino. Se dañó en el camino. Y el resultado es que toda una hemicara, del mismo lado de la lesión, se apaga. La persona no puede levantar la ceja, no puede cerrar el ojo, no puede sonreír, nada. Y es en este grupo, en la periférica, donde está la protagonista, ¿no? La parálisis de Bell. Los datos son increíbles. Representa entre el 60 y el 75% de los casos. Así es. Y a mucha gente le sonará el otro nombre, parálisis a frigore, por la creencia de que te da por un golpe de frío. Fíjate que eso es uno de los puntos más interesantes. Esa idea del frío está muy arraigada. Sí, mi abuela lo decía. Todos lo hemos oído. Pero la teoría científica más aceptada hoy apunta a un culpable muy distinto, la reactivación del virus del herpes simple tipo 1. El de los fuegos en la boca. El mismísimo. La mayoría lo tenemos ahí, latente, dormido en los ganglios. Y por alguna razón, a veces estrés, a veces defensas bajas, el virus despierta y ataca el nervio facial. ¿Y qué le hace exactamente el virus al nervio? O sea, ¿cómo lo ataca? Provoca una reacción inflamatoria brutal. El nervio se hincha, sufre un edema. El problema es que el nervio, en una parte de su recorrido, pasa por un túnel de hueso muy estrecho en el cráneo. Ok. Se llama el canal de Falopio, y es un espacio rígido, no se puede expandir. Entonces, al inflamarse, el nervio queda comprimido, aplastado contra las paredes. Híjole, queda atrapado. Atrapado. Y esta compresión corta el riego sanguíneo, lo que se conoce como isquemia, y eso daña las fibras nerviosas. Y se crea un círculo vicioso terrible. La isquemia causa más inflamación, y más inflamación causa más isquemia. Entiendo. El nervio queda atrapado en su propia armadura de hueso. Pero, ¿qué significa eso para las fibras? ¿Se rompen? ¿Se desconectan? Esa es la pregunta clave. Y para entenderlo, la analogía del cable eléctrico que usan las fuentes es perfecta. Pensemos en el nervio como un gran cable, con miles de hilitos de cobre adentro. Ok. Hay distintos grados de daño. El más leve se llama neuropraxia.
Aquí solo se daña el aislante de plástico, la vaina de mielina. Pero los hilos de cobre, los axones, están intactos. Es como un cortocircuito temporal, ¿no? Exacto. La señal no pasa bien, pero no hay ruptura. Por eso la recuperación suele ser rápida y completa, en semanas. Ya veo. Un fallo de transmisión, no de estructura. ¿Y el caso más grave? El más grave es la axonotmesis. Aquí, los hilos de cobre sí se rompen. La buena noticia es que la cubierta general del cable, el tubo que envuelve todo, sigue ahí. ¿Y eso ayuda? Muchísimo. Actúa como una guía y permite que los axones puedan regenerarse. Pero es un proceso biológico lentísimo. Tienen que volver a crecer desde el punto de la lesión hasta los músculos. ¿Qué tal lento? A un ritmo de más o menos 1 milímetro por día. ¿1 milímetro por día? Con razón, para algunas personas la recuperación tarda meses. Es que es una reconstrucción literal del cableado. Totalmente. ¿Y este cableado defectuoso qué síntomas provoca en el día a día, más allá de no poder sonreír? El impacto es brutal. En reposo, la cara se ve asimétrica. Se borra el pliegue que va de la nariz a la boca. La comisura de los labios se cuelga. El lado sano la jala, me imagino. El lado sano la jala. Al intentar gesticular, pues imposible fruncir el ceño. Y luego está el ojo. La incapacidad de cerrarlo, el agoftalmos, es de lo más notorio y peligroso. ¿Peligroso? Sí, porque cuando la persona intenta cerrarlo, el globo ocular instintivamente se va para arriba, como protección. A eso se le conoce como el signo de Bell. Y esto va mucho más allá de la apariencia, ¿no? El impacto en la vida diaria debe ser enorme. Las fuentes describen casos de gente que de repente no puede ni beber de un vaso. Para nada es solo estético. De repente no puedes sorber una sopa, se te escapa el líquido de la boca, el habla se vuelve pastosa, difícil de entender. Y hay más. ¿Qué más? Pueden aparecer otros síntomas sensoriales, un dolor punzante detrás de la oreja, o una hipersensibilidad al sonido, la hiperacusia. Sí, porque el nervio facial también controla un musculito en el oído que amortigua los sonidos fuertes. Si falla, todo se oye con un volumen estridente insoportable. Vaya. También se puede alterar el gusto y la producción de lágrimas o saliva. Es una cascada de disfunciones. ¡Qué panorama tan abrumador! Una vez que se entienden los síntomas, la siguiente pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cómo me recupero? Supongo que el camino no es igual para todos. Para nada. Y las fuentes lo dividen en etapas muy claras. La primera, la inicial, es la fase hipotónica o flácida. Flácida. Sí, la mitad de la cara está completamente caída, sin tono muscular. Un lienzo en blanco. Y curiosamente, el lado sano se pone más tenso, como si intentara compensar. Entiendo. En esta etapa, la prioridad absoluta no es el movimiento, sino la protección del ojo. Claro, el que no cierra. Exacto. Una córnea expuesta se puede ulcerar, así que el tratamiento es usar lágrimas artificiales, geles y ocluir el ojo con un parche por la noche. Y masajes suaves para relajar el lado sano, que está sobrecargado. O sea, la primera misión es el control de daños mientras se espera. ¿Qué viene después? Después viene la fase de la esperanza, la fase 2 o de reinervación. Suele empezar entre 3 y 4 meses después del inicio. Y aquí ya empieza a haber movimiento. Tímidamente, ¿sí? Los hilos del cable empiezan a reconectarse y el enfoque del tratamiento cambia por completo. Ahora sí es la reeducación neuromuscular. ¿Qué tipo de ejercicios? Ejercicios muy específicos. Contracciones pequeñas, lentas, simétricas, siempre frente a un espejo para tener retroalimentación visual. La clave aquí es calidad, no cantidad. No se trata de hacer fuerza. Calidad sobre cantidad. Suena lógico. Pero este proceso de reconexión de los hilos no siempre sale bien, ¿cierto? Y aquí entramos al terreno de las secuelas. Exacto. Y esta es la fase 3, la fase de secuelas, que puede ser la más larga y frustrante. Afecta un 30 o 40% de las personas, sobre todo las que tuvieron una lesión más severa. ¿Y cuándo aparece? Suele aparecer a los 3 o 4 meses de que empieza la reinervación. Y es aquí donde la paciencia del paciente se pone a prueba. Después de meses de esperar que el movimiento regrese, a veces regresa mal. ¿A qué te refieres con que regresa mal? A que durante la regeneración, las fibras nerviosas, esos hilos de cobre, se equivocan de camino. Se produce una reinervación aberrante. ¿Cómo que se equivocan? Sí, un axón que originalmente iba a los músculos de la sonrisa, por error crece y se conecta también al músculo que cierra el párpado. Espera,
¿Me estás diciendo que el cerebro da una orden y por un error de cableado termina en otro lado? Es como marcar un número de teléfono y que conteste el vecino. Precisamente, es la analogía perfecta. Y a ese fenómeno se le llama sinquinesia. Vaya. La persona intenta sonreír y el ojo de ese lado se le cierra sin querer, o intenta levantar las cejas y la comisura de la boca se le eleva en una mueca. Son movimientos parásitos, acoplados. Qué frustrante debe ser. Muchísimo. Y además puede aparecer hipertonía, una rigidez y tensión constante en los músculos faciales que se sienten acartonados, cansados, incluso dolorosos. Esto cambia todo el panorama. Ya no se trata de despertar un músculo, sino de controlar uno que está mal conectado y es hiperactivo. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando esto se vuelve crónico? ¿La gente se queda así? Afortunadamente no. Pero la rehabilitación se vuelve mucho más sofisticada. El objetivo ya no es fortalecer, sino todo lo contrario. Lograr el control, la relajación y la disociación de movimientos. ¿Y cómo se logra eso? Se usan técnicas como el biofeedback. Te colocan pequeños electrodos en la cara que miden la actividad de los músculos y la muestran en una pantalla, Para que tú la veas. para que tú la veas en tiempo real. Y así aprendes a relajar conscientemente el músculo que se está activando cuando no debe. Es como aprender un idioma nuevo con tu propio cuerpo. Es enseñarle al cerebro a usar los nuevos circuitos aunque estén mal. Y las fuentes mencionan una herramienta muy conocida, la toxina botulínica. El Botox. Sí, el Botox. Y es crucial aclarar que en este contexto no tiene un fin estético. Para nada. ¿Cuál es el objetivo aquí? Se inyecta en dosis muy pequeñas y precisas en los músculos que están hiperactivos o que participan en la sincinesia. Lo que hace es debilitarlos selectivamente. Básicamente, silencia de forma temporal esos movimientos parásitos. O sea, no es la cura, sino una herramienta para facilitar la terapia. Es como apagar el ruido para poder escuchar la señal correcta. Exactamente. Le da al paciente y al terapeuta una ventana de oportunidad de 3 a 6 meses. En ese tiempo, sin la interferencia del músculo hiperactivo, es mucho más fácil reeducar los patrones de movimiento correctos. Permite romper el ciclo, entonces. Permite romper el ciclo del patrón anómalo. Eso sí, requiere una aplicación muy precisa por un especialista, porque mal aplicada puede causar efectos no deseados. Bradley, lo que se debe hacer, uno de los puntos que más se repiten en el material, es una advertencia sobre los errores comunes en la rehabilitación. Esas cosas que la gente hace con buena intención, pero que son perjudiciales. Este punto es fundamental. El error más grande es pensar que más es mejor. ¿Cómo qué? Intentar rehabilitar con ejercicios de fuerza bruta, masticar chicles sin parar, inflar globos, hacer muecas exageradas frente al espejo. Eso es malo. Es totalmente contraproducente, sobre todo en las fases de reinervación y secuelas. Lejos de ayudar, lo que hace es reforzar los patrones de movimiento masivos y anormales, y puede empeorar las incinesias de forma dramática. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave nunca es la fuerza, es el control, la precisión, la simetría y los movimientos pequeños y conscientes. O sea que, ¿qué significa todo esto? Hemos trazado un recorrido muy completo. Desde el shock inicial, entendiendo por qué ocurre, pasando por las fases de recuperación y llegando a este desafío tan complejo de las secuelas. Queda claro que aunque un buen porcentaje, como el 75%, se recupera bien, Espontáneamente sí. para el resto es un camino largo que exige paciencia, constancia y una terapia muy especializada. Y es vital reforzar el impacto que esta condición tiene. No es solo un problema físico o estético. Nuestra cara es nuestra principal herramienta de comunicación no verbal. Claro. Con ella expresamos todo. Perder esa capacidad o tenerla distorsionada genera un impacto psicológico y social enorme. Ansiedad, depresión, aislamiento. Por eso el abordaje ideal es multidisciplinario, incluyendo apoyo psicológico. Totalmente. Y, ¿sabes? Toda esta conversación sobre cómo una lesión nerviosa puede hacer que el cerebro se recablee mal y cómo luego se puede intentar reeducar ese nuevo cableado, me deja con una pregunta más amplia. A ver, Si el movimiento facial puede convertirse en un patrón anómalo, en una especie de mala costumbre neuronal aprendida por el cerebro, ¿qué otros movimientos y funciones corporales podrían ser también hábitos neuronales que, con las estrategias adecuadas, podríamos llegar a reentrenar mucho más allá de la cara?